hablar de su libro Entelequias, pero antes, para introducir un poco, va a hablar el profesor de filosofía del Instituto Emilio Gimeno, que es Amado Resac. Bien, un enorme placer. Gracias a todos por venir. Es un enorme placer, un inmenso placer el que la gente acuda a un evento que esté relacionado con la filosofía y más con la escritura filosófica de una persona a la que considero muy brillante. Bien, querría empezar simplemente citando a un autor. ¿Se oye bien? Sí, sí, sí. Bien, querría empezar citando a un autor que se llama Benjamin Fondán, muy desconocido aquí. Es un autor rumano, parece mentira que en Calatayud, bueno, en fin, sea tan desconocido. Bien, Benjamin Fondán viene a decir lo siguiente, ¿no? Y yo creo que resume un poco la escritura de Juan Ovejero, ¿no? Que para mí es un descubrimiento y una persona muy brillante. Bien, idea. ¿Qué es la idea? Con mayúscula, en sentido platónico, no en sentido de idea, de lo que uno piensa, de lo que uno imagina, de lo que uno produce. Idea, todo lo que pretende la certeza absoluta, la infalibilidad, la autenticidad, la autoridad, todo lo que manda y constringe, todo lo que oprime y hace morir, todo lo que define la verdad de una vez por todas, verdad única, inmutable, que impide la duda, la búsqueda, que reduce la excepción a la mayoría y juzga lo anormal según lo normal. Reduce el individuo a la masa, reduce lo real viviente a una fórmula muerta. Bueno, pues quizá yo creo que están condensadas en esta frase de Benjamin Fondán, están condensado la escritura de Juan Ovejero. Y bien, aparte continuamos y la idea. La idea hace marchar. ¿Qué hace marchar? La sociedad, los políticos, los sistemas, la banca, la educación, las escuelas literarias, los profetas, los explotadores y los explotados. Frente a eso solo nos queda la escritura. Bueno, y aquí continuamos en todo esto. Bien, la escritura de Juan Ovejero es una escritura que se mueve en el aforismo literario, en el aforismo filosófico. Y el fragmento, porque es que luego hablaremos detenidamente en la entrevista, pero simplemente hablamos un poco de, bien, ¿qué es el fragmento? Bueno, ¿qué significa el fragmento? Así para dar unas ideas generales sobre el fragmento. El fragmento testimonia, porque al fin y al cabo solo somos escritura, el fragmento testimonia la ciclotimia inducida por el natural, sin sentido del arriba y el abajo. ¿De acuerdo? Mis introducciones. El fragmento es la expresión de una sensibilidad crepuscular, ausente, que nos engaña con respecto a la agitación programada. El fragmento expresa la inexistencia de un lenguaje fundamental capaz de acordar, homologar la pluralidad contradictoria de las diferentes formas de vida. Bien, frente a ese yo abstracto, y ahora que es temporada, es primavera, y sacamos a Descartes simplemente por primavera, ¿qué dice Descartes en primavera? Que el yo abstracto, que es un fundamento del saber cierto, no es más que el disciplinamiento del yo. ¿En base a en qué fundamento se basa ese disciplinamiento del yo? Bien, pues la reducción de la vida a evidencia, a presencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la abstracción, el paso por la abstracción? Pues significa eliminar la vida biográfica, temporal, inestable, abierta, siempre en contacto con las dimensiones del pasado, que significa la memoria, y el futuro, que significa precipitación. Bien, gracias a esas dimensiones nos sentimos nos sentimos vivos. Y esas dimensiones del pasado y del futuro agujerean el régimen de positividad que llamamos realidad. Bien, el hombre no es ningún todo, como afirmaba Montaigne. Está compuesto de partes, de entes autónomos. Los hombres no actúan por principios,
y esto es un engaño, y esto está en la escritura de Juan, sino bajo las influencias de sucesos y ocurrencias azarosas. Bien, paso rápido, bien. Kierkegaard, un gran filósofo jorobado, es un, bueno, jorobado solo en apariencia física, pero al margen de eso un gran talento. Era por el chiste de Faemino y Cansado. Era por el chiste de Faemino, es muy bueno también. Bueno, hay un libro que os recomiendo que es el Postscriptum, una de las migajas filosóficas, y ahí Kierkegaard habla de dos tesis. Bueno, más o menos yo las resumo de esa manera, o las he escrito de esta manera, cada uno las puede interpretar de una forma distinta, ¿no? O les puede dar un nombre distinto, ¿no? Bien, primero, la irreductibilidad de lo singular a la totalidad. Los sistemas son inexpresivos, porque la existencia es siempre no integrable, singular, irrepetible. Dicho de otra manera, el movimiento no pertenece a la lógica. Y este aforismo, es Kierkegaard en estado puro. El movimiento no pertenece a la lógica. Bien, la existencia es singular, irrepetible, integrable. Pensar la existencia abstractamente es suprimirla, vaciarla, como lo que estamos haciendo ahora mismo, como lo que estamos haciendo en estos aforismos. Bien, es la primera tesis de Kierkegaard, esa es la primera tesis. La segunda tesis es la tesis que podría llamar, primero, tesis de la irreductibilidad, segundo, tesis de la participación. ¿Qué dice la tesis de la participación? La tesis de la participación de Kierkegaard cuestiona la posibilidad de pensar la existencia como algo independiente del sujeto que vive. La vida, en definitiva, es impensable fuera de alguien que la piense. Hay siempre una concreción biográfica. Bien, el pensador existencial, en este caso, está abierto a la paradoja, a la libertad de lo real. Y existe una antinomía despótica, existe una antinomía constitutiva entre la vida del pensamiento y la actitud sistemática. El sistema es despótico, patológico, intempestivo, se cree eterno. En cambio, la actitud del aforista es un perspectivismo jovial, abierto a la paradoja y a la libertad, al capricho, al humor y a la tonalidad dispersa. Bien, el sistema, enfrente, Juan es una persona que se enfrenta a todo eso con su escritura, no solo en el contenido, porque creemos que el contenido es algo aislado de la forma, y la forma tal vez sea, el contenido tal vez no sea más que la forma, ¿no? Como decía Oscar Wilde. Bien, el sistema no es más que la expresión de un pensamiento falsificador que escamotea todo lo enigmático, aberrante, contradictorio. Sistematizar no es comprender. Y esto me gustaría que se quedaran con estas palabras de esta introducción. Se van a quedar, yo creo que esta introducción va a ser muy densa, por lo que esto es la primera parte y esperemos la segunda parte. Sistematizar no es comprender, sino más bien arreglar una realidad en función de criterios económicos y pragmáticos. Interpolar entre el pensamiento y la experiencia un velo convencional, un trucaje grosero, impotente, para abolir la extrañeza y el misterio. Bueno, preservar ese resto es el desafío de la escritura fragmentaria. El fragmento piensa esa otredad, sin buscar la reducción, sino la alusión al resto inalienable y libre que se afirma contra toda limitación. La escritura fragmentaria es un acto de resistencia ante la homogeneización que protesta ante la vocación por las grandes totalizaciones. Un rechazo de un modo de percibir y sentir el mundo que se ha demostrado opresivo y tiránico. El amor por lo discontinuo, que es el caso de la escritura de Juan Ovejero. El amor por lo revela un gesto mucho más modesto, una actitud más honesta y más sincera. El fragmentarista experimenta el mundo que pretende describir como desvertebrado. Su experiencia y la de otros
le parece múltiple e irreductible. El fragmento está vinculado a una estética de la melancolía, de saberse sin reposo, sin lugar, que, como afirmaba Maurice Blanchot, convierten lo finito en lo infinito. Vuelvo a repetir la frase si alguien se la ha perdido, porque me parece grandiosa. La melancolía de saberse sin reposo, sin lugar, que, como afirmaba Blanchot, convierten lo finito en infinito. El fragmento, en el caso, en la escritura de Juan Ovejero, que es un gran pensador y una persona muy brillante, escoge la intensidad frente al abuso de confianza, la discreción y la perplejidad frente a la omnisciencia charlatana, la autenticidad juguetona frente a la mendicidad del sistema. El fragmento tan solo expresa nuestras pobres certidumbres, pobres paradojas, nuestras inútiles creencias y pasiones. Bueno, ya voy. Un aplauso, ¿no? Pues continuamos. Me gustaría, bueno, en primer lugar, pues estoy para la persona que tengo al lado, es una de las personas que ha escrito uno de los libros más brillantes que he podido leer últimamente. Y bueno, me gustaría hacerle una serie de preguntas a continuación, a ver qué opinan sobre todo esto, sobre todo este rollo que he soltado al principio, que un poco impostado. No, es para nada impostado. Yo he sentido leyendo ese libro, cada uno puede sentir esas cosas. Y bueno, mi primera pregunta va a ir por el lado, ya que hemos hablado del aforismo. ¿Qué representa la escritura aforística para ti? ¿Qué significa? ¿Qué sentido? ¿Por qué escribes en aforismos? ¿Por qué escribes en ese tipo de escritura? Bueno, pues respecto al aforismo, aquí estamos unas 20 o 30 personas y cada una de nosotros tenemos nuestra propia individualidad y pensamiento, y eso es algo de lo que todo el mundo se percata, ¿no? Ahora mismo abrimos un debate de cualquier tema y va a haber oposiciones, va a haber discrepancias, pero lo que muchas veces la gente no se da cuenta es que nuestra propia mente es un conjunto de yoes, ¿no? Que se podría decir así. Tienes tu yo iracundo, tu yo pacífico, tu yo que está de acuerdo con una cosa, que está de acuerdo con otra. Eso es un poco lo que viene a veces con la contradicción, ¿no? Cuando dicen, este autor se contradice a sí mismo, o sea, no existe el yo absoluto, porque el único yo que existe es el de aquí y ahora, el de hace 5 minutos y era otro, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y lo siguiente, porque me parece una forma muy bella de captar, que es lo que te he comentado antes, las ideas como fotografías. Cuando una persona escribe una novela, escribe un ensayo, se centra en un tema, ¿no? Pero el tener una idea en un momento, ese momento puede ser paseando por el campo, puede ser cerrando un bar a las 5 de la mañana, puede ser en cualquier situación, estás captando esa fotografía mental. Ese es para mí, yo creo, la esencia del aforismo. Al margen de que el de al lado no tenga nada que ver con el anterior, porque estamos hablando de la independencia de esas ideas. Están ahí y punto, o sea, están para hacerte pensar en ese momento. ¿Me permites, sí. Juan, un momento? Yo creo que el otro día hablamos y me comentaste que el aforismo permite captar la belleza del instante, sí. Cosa que otro tipo de escritura, ¿en qué sentido lo...? No, me encantó la definición porque fue una definición perfecta. No, y realmente el aforismo lo que pretende es captar esa especie de instante, esa belleza del instante. A eso me refería con la fotografía mental, que haces un clic mental sin necesidad de maquinaria alguna más que un lapicero, o ahora con los móviles que tenemos del Paz, pero bueno, es una instantánea, es una fotografía, es un zas, ¿no? Es ese momento que ocurre, pasa y no vuelve a suceder, y es esa idea que te invade, porque realmente el yo es la idea que te está sucediendo en ese momento, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí estoy nervioso delante de muchas personas. No, pues no, pero amigos. Ese yo que soy yo ahora mismo es este. El que era hace 2 horas echándome la siesta ya no existe. Y el aforismo representa eso, representa el aquí y ahora. Porque el yo no es otra cosa que el aquí y ahora. El futuro y el pasado siempre es... El pasado es un remanente y el futuro es una ilusión que todavía está por llegar. Pero a mí, entre las cosas hermosas que hemos podido hablar y todo eso que señalaba Juan,
eso, sobre todo la belleza del instante. El aforismo capta esa belleza del instante. Claro, el fotógrafo capta la belleza de un paisaje, de un momento que no se va a repetir, como el chino de Tiananmen, y el aforismo capta la belleza de ese instante, ¿no? Que es ante todo mental. Bueno, señalabas más rasgos en el aforismo que te ha conducido aparte a la escritura fragmentaria. A elegir el fragmento antes que el ensayo, el sistema, que todo eso. El sistema lo tiene todo demasiado claro. El sistema lo tiene todo tan claro que se da a sí mismo la razón. En cambio, el fragmento es eso que hemos hablado de la tonalidad dispersa, bueno, eso que es algo errático, ¿no? No sé, Juan, ¿qué opinas de eso? Perdón, estoy un poco bloqueado. No, tranquilo. El aforismo simplemente lo que yo creo que, bueno, el aforismo en el fondo lo que intenta sacar es una subjetividad profunda ante esas verdades impersonales. Ante las verdades impersonales solo contamos con ese yo profundo, y ese yo profundo se expresa en el aforismo. El fragmento, ¿no? ¿Por qué el fragmento? Bueno, el fragmento implica un compromiso vital, que era eso que hablaba. Sí, lo que quería añadir es eso, ¿no? Que las ideas se componen de fragmentos siempre. Hasta los ensayos más largos del mundo, el libro más grande que tengo en casa, que es El mundo como voluntad y representación de eso. Muy grande. 2000 páginas, pero dices, 2000 páginas no son una idea, son como mínimo una idea por página como mínimo. Y lo bueno que tiene esa fragmentación es que captas las ideas de forma aislada. No, pero el otro día comentábamos que bueno, se me olvidó la mitad. No, el otro día no te preocupes. No, pero bueno, sobre todo, bueno, en ese sentido, es captar la belleza del instante, sí. Esa autenticidad de poder contradecirse. El sistema ya no excluye la contradicción, bueno, lo quiere. Y bueno, la pregunta filosófica es que si es posible imponer esa coherencia al mundo, ¿no? Si es posible imponer cualquier coherencia al mundo. Imponer es la palabra que menos me gusta. Bueno, imponer, yo lo he dicho de esa manera un poco la coherencia no existe, tan torpe, pero no, más que imponer, si realmente, bueno, creer que el mundo es plastilina y que lo podemos fabricar de una manera de diseño, diseñarlo con una escuadra y cartabón, ¿no? Para nada, estoy en contra de eso, no en plan como el que está en contra del Barça del Madrid, sino por hechos fehacientes y por cuestiones lógicas. O sea, te hablaba sobre los cohetes espaciales, que a mí me gusta mucho la astronomía. Diseñar un cohete espacial que vaya a poner una sonda viaje a Saturno es algo que nadie puede negar que es complejo. Sin embargo, es mucho más sencillo en términos de ingeniería que una sociedad compuesta por 100 millones de personas o 50 millones de personas. Si hablamos de la China, de Mao, bueno, ya ni te hablo, ¿no? Eso. Entonces, diseñar una sociedad me parece el mayor de los absurdos. O sea, eso es otro aforismo que no está en el libro, pero es un gran aforismo. No puedes diseñar el comportamiento y predecir las contingencias que van a suceder, no a una persona, que ya me parece imposible, desde la neurociencia, ¿no? Pongamos desde cómo se va a comportar una persona. O sea, tú cuando construyes un modelo social intentas predecir el comportamiento de 100 millones de personas. Entonces, la ingeniería social me parece un absurdo en ese sentido. No sé si va. Pero ahora apunta quizá a todo el mundo, ¿no? Globalización significa tomar, como siempre, cualquier ideología, lo particular por lo universal. Eso es lo que ha pretendido toda la ideología. En ese sentido, bueno, pues ahora se está imponiendo esa ideología anglosajona en la educación, en el conocimiento, y bueno, caminamos entonces hacia... Sí, bueno, la globalización comenzó con el colonialismo hace, no sé, 200 años, 300, bueno, ya desde la época de Colón, y ahora mismo estamos en el principio de... O sea, Internet, ¿no? Todo esto, o sea, ahora es lo que existe es la emergencia. Emergencia en el sentido de lo que emerge. Ahora no existen países, no existe el individuo, pero lo que existe es algo más colectivo y cada uno va poniendo su grano de arena para lo bueno y para lo malo. Pasa que muchas veces suele ser para lo malo. Normalmente... O para lo egoísta, no voy a entrar en cuestiones morales de bueno y malo, pero... Dejemos la moral, que siempre es un absurdo, como decías. Sí, la moral es subjetiva, pero... sí, al final, pues, separemos en altruismo y egoísmo, ¿no? Que es más objetivo, bueno, sin llegar a serlo. Exactamente. Bueno, también, bueno, sobre el aforismo,
bueno, me encanta que el libro contiene auténticas joyas, miniaturas preciosas. Un aforismo no tiene por qué ser un capricho ni una arbitrariedad. Parte del capricho y la arbitrariedad, pero está cincelado y trabajado. Es como un miniaturista, cuando le preguntan, bueno, evidentemente eso está trabajado. La escritura no se diferencia en ese sentido de otras artes, aunque sea una metáfora. Evidentemente la escritura es la escritura y la miniatura es la miniatura trabajada en otro tipo de arte. Tienen mucho que ver, ¿eh? Tienen mucho que ver porque yo me he dedicado mucho a la bueno, me encantaría pero bien, yo en ese aspecto lo desconozco, quizá por eso, pero que parece que hacer un fragmento o que hacer un aforismo es una trivialidad o es una ocurrencia que parte de un momento dado, de un estado de ánimo, y yo pongo la primera tontería que no es eso, ni mucho menos. Y aquí hay auténticas joyas meditadas, quizá el aforismo parta de eso, ¿no? Meditado, a ver, en el sentido de que joyas no lo sé, yo no puedo hablar de ello, lo tienen que hablar los demás, pero sí que están trabajadas en el sentido de que cuando, por lo menos en mi caso, se me ocurre una idea, la plasmo de una forma un poco tosca, ¿no? Y luego después el gran trabajo, o sea, quiero decir, la inspiración de la idea es algo gratuito en el sentido de que te viene sin trabajártelo, pero lo que sí que requiere un trabajo es esa idea que tosca, sin belleza, sin poesía, moldearlo. Bueno, pues eso es lo que... Eso es lo que tiene, ¿no? como cuando modelas con arcilla, el bloque ahí está. Exactamente. Parece que la escritura es algo fácil y sencillo y es la cosa más complicada del mundo. Puede tener cierta, no facilidad, pero sí que es lo que digo, ¿no? La inspiración sí que es gratuita, pero luego la puesta en práctica no es gratuita. Es mucho trabajo. El dar belleza a cada línea. También trabajo en novela y desde el aforismo a la novela, o sea, ahí está el gran trabajo. Porque... O sea, es modelar para que quede eso, una mezcla de belleza con el pensamiento original, no desvirtuarlo. Bueno, seguimos que... Vamos a cambiar de tercio porque si no la gente... Podríamos estar aquí 28 horas hablando sobre el aforismo y sobre la relevancia del aforismo. No, así damos más dinamismo. No, por eso mismo... Pasos. Bien, otra de las preguntas que creo que son de fuerza mayor, leyendo tu libro, es el papel del individuo, sobre todo cuando se ha denostado tanto, ¿no? Y desde las ideologías. Obviamente el individuo es lo que primero quieren suprimir. Eso en mi perspectiva. Ahora te pregunto, ¿qué mal se ha leído, ¿no? A lo largo de la historia el anarcoindividualismo? ¿Qué papel tiene el anarcoindividualismo dentro de...? Pues ahí sí que me gustaría hablar y extenderme un poco y hacer crítica. Lo primero, que el anarcoindividualismo, incluso al margen del prefijo anarco, el individualismo ha sido descalificado con connotaciones muy negativas, como egoísmo, como falsas completamente, ¿no? Por cierto. El individualismo, y cada uno tiene su interpretación, y te lo comenté el día que te conocí. Yo adoro el individualismo porque el individualismo es aquello que da prioridad a la belleza del individuo. De que cada persona, no las personas, o sea, incluso los animales. Esta mañana estaba fumando en la ventana, había un abejorro y he empatizado con él, porque era un individuo que tenía una misión en este mundo, que era encontrar el polen. Y el individualismo lo que defiende es la riqueza y la autenticidad del individuo por encima de los sistemas, por encima de los grandes oligopolios, macroestados asfixiantes, ¿no? Y la segunda parte que quería comentar es que desde la revolución industrial, incluso antes, ¿no? Los dos grandes modelos que se han impuesto en el mundo, sobre todo en el siglo XX, que fue la corriente liberal iniciada por Adam Smith, que poco a poco ha sido desvirtuada hasta llegar a lo que tenemos ahora. No, porque el liberalismo de Adam Smith en su momento tuvo fue muy necesario y muy útil hace 250 años, aprox. Pero bueno, lo que conocemos ahora se llama como neoliberalismo y por otro lado el comunismo. Yo creo que son dos sistemas obsoletos. El liberalismo tiró abajo el antiguo régimen de los aristócratas para dar prioridad, ¿no? a otros elementos, ¿no? Pero yo creo que ahora el comunismo, el liberalismo o neoliberalismo, incluso esta economía mixta, ¿no? que existe ahora, de una economía de mercado abierta con esta seguridad social, con estos sistemas sociales, me sigue pareciendo obsoleta por una sencilla razón, porque sigue devaluando al individuo a una estadística.
Estoy hablando en foros sobre, es un ejemplo, ¿no? Sobre los 100 millones de muertos que se ha cobrado el siglo XX por parte del comunismo. Y había gente diciendo, no, pero si solo fueron 80, ¿no? Y otros, no, pues si fueron 110. Y yo digo, ¿qué bajo hemos caído de convertir a 30 millones de muertos, que es que se dice pronto, son 30 millones de personas? O sea, imagínense que estamos aquí 30, multiplicado por 1 millón cada uno de ustedes. Personas que tenían sus sueños, que tenían su vida, su familia, tenían toda una vida por delante. O sea, y te hablo de esa fracción que es en donde está la disputa, si fueron 80 millones o 110. Cómo la sociedad actual ha convertido al individuo, que es la cosa más bella que existe, desde el gran pensador, desde Albert Einstein a un abejorro que está buscando miel, lo ha convertido en una estadística, en términos económicos, en términos de muertes, pero de millones de muertes. O sea, a mí yo me quedo perplejo de cómo el ser humano se ha degradado hasta ese punto. Figuramos en la estadística, entonces. Es eso, es como salir de esa estadística. Sí, pero el otro día, charlando con él también... Tú recuérdame cosas, porque... Sí, no, yo te recuerdo, tranquilo, que creo que algo de memoria todavía, aparte de otras cosas, y que bueno, me queda algo. Bien, pues la historia es que creías que este sistema estaba equivocado, que tanto un sistema y otro estaban equivocados, porque ambos se basaban en el industrialismo. Es el industrialismo. Entonces, bien, me gustaría que ahondaras o que, bueno, por lo menos dar un apunte para... Básicamente que tanto el liberalismo como el comunismo, la gente cree que es algo dicotómico cuando para mí es la misma cosa, solo que vista desde distinta perspectiva. El comunismo es, de hecho, el libro de Karl Marx se llama Capital, o sea, es el capitalismo de Estado. La economía no puede someter la vida, ¿verdad? Ya no es eso, o sea, hablo del industrialismo, es decir, el comunismo tiene una forma de manejar el industrialismo y el libre mercado otra, y esta economía que tenemos vista tiene pues una mezcla de ambas. Pero ahí es donde nace, ¿no? En el industrialismo es cuando el ser humano se convierte en estadística. Yo creo que ahí está el error, ¿no? Por eso digo que es obsoleto los dos sistemas, incluso el mixto que tenemos aquí en Europa, de esta mezcla de izquierda y derecha, ¿no? Lo considero obsoleto, tan obsoleto como volver al feudalismo. Yo lo veo desde esa perspectiva, ¿no? Y sigo viendo, ¿no? Como los de una facción y otra, su único argumento sigue siendo, perdón por la expresión, pero su argumento es, no, es que tu mierda huele peor que la mía. Sí. Ese es tu argumento, ¿no? Quizás sea el argumento que emplean para, bueno, pero... No asumir los errores. Pero, bueno, pero... No asumir el equívoco. O sea, estamos hechos un poco, ¿no? Por ego, para no aceptar los equívocos. Para jamás. Es decir, me he equivocado en esto. ¿Qué coño? O sea, somos seres humanos, no somos dioses de la mitología griega, nos equivocamos constantemente. Yo ahora mismo me estoy equivocando seguramente en la mitad de las cosas que estoy diciendo, pero... Bueno, no sé cómo... Yo, Juan... Perdona, no se va. A veces... ¿Por qué se persigue tanto al individuo en las sociedades? Pues porque rompe la homogeneidad. Y si tú quieres un sistema... A ver, tú tienes... voy a poner de ejemplo la Edad Media, ¿vale? Vamos a suprimir lo que vino atrás, ¿no? La Edad Antigua. Imaginemos que la civilización empieza en la Edad Media. Desde la Edad Media hasta ahora, el sistema se ha ido perfeccionando. Ha ido echando cada vez más raíces, más ramas, y por lo tanto es más complejo. Si cualquier persona que tenga un poco de conocimiento de informática compara el MS2 de los 80 y compara el Windows 8, verá con qué facilidad se cuelga o se estropea el Windows 8 y lo indestructible que era el MS2, ¿no? Cuando tú tienes una sociedad tan perfecta, entre comillas, tan compleja, necesitas que exista una homogeneidad. Si tú quieres levantar